Oli, soy Jerome. Tengo 18 años y podría decirse que soy una influencer, pero no como la mayoría. No hablo de moda, maquillaje o de viajes. Tampoco he hecho, o al menos todavía, videos bailando. Yo de lo que hablo es de pensiones. ¿Pensiones? ¿A quién le importan las pensiones a los 18 años? Bueno, a mí. Tengo una obsesión, explicarle a los jóvenes de mi generación que estamos viviendo una tragedia sobre la que nadie quiere contarles, el saqueo de nuestro ahorro por parte de los enemigos de la libertad. A sostener la ley de la reforma pensional. Pero mis videos no se han quedado solo en las redes, me han llevado a la televisión, a dar un discurso en el Congreso e incluso a presentar una demanda ante la Corte Constitucional. Y también me llevaron a un viaje. Yo necesitaba entender qué ha pasado en otros países de América Latina, necesitaba entender por qué permitimos que nos quitaran nuestros ahorros y nos robaran nuestro futuro. Acompáñenme en este viaje por Latinoamérica para entender por qué a mí y a mi generación nos dejaron sin permiso para envejecer. En América Latina, la crisis pensional es una realidad silenciosa. Conoceré historias de Argentina, Perú y Venezuela para entender su origen y las consecuencias de las reformas fallidas. Historias de quienes han sufrido por malas decisiones económicas y sus efectos en la vejez. Pero el viaje no termina allí. Regresaré a Colombia, donde una nueva reforma pensional está a punto de implementarse, con grandes incertidumbres sobre lo que traerá para el futuro. Acompáñenme en este recorrido crucial para descubrir las lecciones que nos deja el pasado y cómo enfrentaremos lo que está por venir. Llegamos al primer destino de nuestro viaje, Buenos Aires, Argentina. Estoy muy feliz porque es la primera vez que estoy viajando fuera del país sin mis papás y más a una ciudad tan hermosa como lo es Buenos Aires. Estoy realmente encantada con esta ciudad. Vinimos a documentar la situación de los jubilados que por culpa de una hiperinflación y una reforma pensional que les expropió su ahorro, hoy viven con una pensión miserable. Vamos a hablar con una economista argentina muy interesante, pero también vamos a entrevistar a algunos jubilados para preguntarles cómo es su situación. Acompáñenme. Me recomendaron hablar con Nuria Susmel, una de las economistas que mejor conoce el tema de las pensiones en este país, para que me ayudara a entender cómo llegaron a la crisis en Argentina. Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, muy encantada con Buenos Aires, encantada contigo por darnos este espacio para la entrevista. Bueno Nuria, pues conocemos que eres una gran economista, sin embargo me gustaría que nos contaras sobre tu trayectoria. Entré a trabajar, a hacer investigación en los 80. Empecé a ocuparme del tema del mercado de trabajo y bueno, digamos, mercado de trabajo, pobreza y bueno, fui, digamos, temas asociados a eso, terminás viendo el tema de pensiones que está muy vinculado con esto, así que bueno, nada. En Argentina hubo en 2008 una reforma pensional que expropió el ahorro de las personas. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegaron a esa reforma? Contar siempre que la historia se repite. Los sistemas de pensiones empiezan en Argentina con sistemas de capitalización por cajas, ¿viste? Por profesiones, y en algún momento el gobierno peronista, ¿viste? Le empieza a poner bonos hasta que al final, digamos, el Estado termina quedándose con las cajas. En los 90 se pasa a un sistema mixto porque el sistema de reparto tenía déficit crecientes. Los sistemas de pensiones tienen problemas por el tema de envejecimiento. El régimen de pensiones permitía que si vos habías elegido el reparto, en cualquier momento te podías pasar a la capitalización, pero no a la inversa, porque originalmente lo que se quería era que todo el mundo estuviera en la capitalización. Acá se hizo al revés. Primero, el Estado se quedó con las cuentas que tenían poca plata. Eso fue una. Y segundo, dijo, bueno, todos los que se quieran pasar al reparto, les mejoraron todos los pagos, digamos, que ibas a tener en el reparto. Cuando se abrió esa opción, nadie se pasó. O sea, muy poca gente. A pesar de que era más beneficioso, te mejoraban los pagos y qué sé yo, la gente siguió prefiriendo el ahorro individual. El ahorro individual. El sistema de capitalización o ahorro individual permitía que los trabajadores argentinos pudieran ahorrar en cuentas de ahorro individual, algo así como una alcancía a su nombre. Era como si cada trabajador argentino tuviera una alcancía en la que mes a mes ahorra una pequeña cantidad de sus ingresos que solamente podían ser utilizados en el futuro para pagar su propia pensión. Pero con una gran diferencia.
Ese dinero que ahorraban los trabajadores argentinos no permanecía estático como en casa, sino que gracias a la administración e inversión de los fondos de pensiones, ese dinero cada vez crecía más. Estos fondos de pensiones hacían crecer la cuenta de ahorro de los argentinos o las alcancías, invirtiendo ese dinero en el mercado financiero a través de bonos y acciones de empresas, por ejemplo, y eso generaba rentabilidades. Por eso esta alcancía es muy especial, que no crece únicamente por el dinero que ingresa, sino también porque se invierte. Crece mágicamente, o mejor dicho, gracias al interés compuesto, los rendimientos y los mercados financieros. Había casi 10 millones de argentinos con alcancías como estas, que cada vez iban creciendo más y más. El problema es que como cada vez iban creciendo más y más, se fueron convirtiendo en un tesoro muy tentador. Un tesoro de 30.000 millones de dólares. Y el problema con tesoros así es que no pasan desapercibidos. Bueno, Nuria, yo quisiera preguntarte si lo que pasó en 2008 tú crees que fue una expropiación. No, claramente fue una expropiación. O sea, ese dinero que se fue a parar a un fondo, ningún jubilado vio nada, o sea, no tuvo ningún beneficio por haber aportado, pero, digamos, se quedaron con los aportes voluntarios. O sea, se robaron la plata. Sí, exactamente, digamos. Y está ahí para, bueno, financiar cosas que no tienen nada que ver con el objetivo de esa plata. La clase política argentina pensó que era buena idea saquear las alcancías. Es por eso que en 2008 Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiarlas, nacionalizarlas, robarlas. Se llevaron las alcancías y, sorpresa, sorpresa, con el tiempo el dinero también desapareció. Sin embargo, le prometieron a los argentinos que iban a seguir recibiendo pensiones, aunque ya no tuvieran alcancías. El problema es que esas pensiones cada vez se hicieron mucho más pequeñas. Pero para mí no era suficiente hablar con los expertos. Yo quería escuchar a los trabajadores para que me contaran cómo es la vida de los pensionados argentinos. Y tuve la suerte de encontrarme con Eugenio y con Ariel. ¿Y usted a qué se dedica, Ariel? Yo trabajo con las aplicaciones. ¿En Uber? En Uber, Didi. Bueno, Ariel, de lo que veníamos hablando, yo le quiero preguntar de cuánto es la pensión mínima que recibe un jubilado en Argentina. Bueno, la pensión mínima hoy es de 240.000 pesos. ¿Un jubilado puede vivir bien con eso? No, definitivamente no. No hay forma. No alcanza casi ni para comer al mes. Me jubilé hace 2 años por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vive un jubilado en Argentina? ¿Es difícil llegar a fin de mes para un Y jubilado? la gran mayoría de los jubilados están con la mínima. O sea, es una situación bastante complicada. ¿Y sus hijos grandes en algún momento han tenido tal vez que ayudarlos económicamente para que puedan Sí, vivir bien? definitivamente. Yo inclusive tuve un problema de salud y estuve 4 meses parado y si no hubiera sido por mis hijos, Claro. hubiera sido muy difícil. Con la pensión de... Vivís al día, pero cuando el auto no camina, no Sí, entra plata por es ningún imposible. lado. ¿Y cómo califica usted o cómo cree usted que es la situación de la mayoría de jubilados en Argentina? No, muy mala, muy mal. No sé cómo hacen. Sobreviven. Hay lugares donde le entregan bolsos de comida, ¿viste? Van a buscar comedores. Claro. Porque hay mucha gente también que no tiene quien los ayude. Yo con mi señora estamos gastando más o menos unos 10.000 pesos por día para comer. Claro. Así que, pero solamente para comer. Sí. Falta todo el Falta resto. el resto. Ariel, yo quiero comprar una camiseta de River Plate. No es mi equipo, pero es que es el arquero. ¿Dónde la puedo comprar? Y acá hay una casa, vamos a ver, esta está a 52.000 pesos argentinos. 52.000 pesos argentinos. Un jubilado podría comprar. Y no la compraría, ¿viste? Porque es mucha plata. Ganás 240, va a gastar 52.000 pesos. Lo que están ganando los jubilados es una miseria, o sea, no alcanza. No alcanza, tal cual. Estoy hablando de la gran mayoría de los jubilados que están cobrando la mínima. Claro, y justamente no alcanza. Yo creo que en 2008 los argentinos tuvieron una reforma pensional expropiatoria que robó el ahorro, robó la propiedad privada de los argentinos. ¿Usted cree que esa reforma tuvo algo que ver en la situación actual que viven los jubilados? Y sí, eso se vio afectada, lógicamente. Los montos que están en las cajas jubilatorias siempre fueron un botín de los gobiernos de turno. Y un botín que se roban, que todos quieren. Y sí,
para cerrar cuenta, para cerrar los déficits fiscales. Exacto. En Colombia estamos sufriendo una reforma pensional en la que nos obligan a todos a cotizar en el régimen de reparto. Y teniendo en cuenta que Colombia, al igual que Argentina y al igual que muchísimos países en América Latina, se está envejeciendo, el estar en un régimen de reparto significa un efecto muy negativo para los jóvenes, para mi generación. Totalmente. ¿Cómo ves tú que va a ser ese efecto para los jóvenes argentinos? Y bueno, es lo mismo, o sea, el mundo está envejeciendo, Europa ya está, digamos, ya tiene la población cayendo, muchos países de Europa, América Latina está un poquitito mejor, pero digamos, en breve ya la población va a empezar a caer y eso obviamente te genera un problema en el tema de pensiones porque la gente vive más. Vive muchos años más y cada vez tenés menos gente para que la sostenga. Entonces los sistemas de reparto tienden a desfinanciarse. Si las economías crecen, vos tenés, digamos, de dónde sacar algunos recursos, digamos, de rentas generales para financiar el sistema, los sistemas de pensiones. No solo por ahí con los aportes de los que trabajan, pero digamos, en la medida que la economía no crezca, como nos viene pasando en la Argentina hace décadas, digamos, tenés un futuro bastante complicado. Sí. Y ya vimos lo que pasó en Argentina y ahora quiero que nos vayamos a Venezuela, un país en el que la impresión de billetes tiene a los ancianos viviendo en la miseria. En Venezuela, una persona que hacía fila desde la madrugada y esperaba su turno para cobrar su pensión falleció frente a la entidad bancaria. Si te parece que es grave la situación en Argentina, en Venezuela el problema es de otro nivel. En Argentina, por ejemplo, la inflación superó el 200% en 2023, antes de la llegada de Javier Milei. Pero es que en Venezuela, en 2018, la inflación fue mayor a 1.000.000%, dejando los billetes prácticamente sin valor. 2 países, 2 crisis y una sola realidad: los pensionados viviendo en la precariedad y la pobreza. Mientras millones huyeron buscando un futuro, otros no tuvieron opción. Hoy queremos contar la historia de quienes quedaron atrás, los ancianos venezolanos. Jesús García era uno de ellos. Jesús, como hacía cada mes, se levantó temprano. Era un martes de febrero de 2018. Ese día debía acudir a una oficina bancaria en su pueblo, Santa Bárbara de Barinas, al occidente de Venezuela. Tenía que presentarse en persona para reclamar su pensión. En realidad se trataba de una limosna, un pequeño subsidio de menos de $2. Jesús necesitaba ese dinero para comprar algo de comida. Por eso, como tantos otros ancianos, soportó más de 12 horas bajo el sol abrasador. El informe forense determinó que sufrió un infarto al miocardio, pero su muerte fue mucho más que un hecho clínico. Jesús murió de olvido, murió de represión, murió esperando un pago miserable que la dictadura osaba llamar pensión. Jesús murió de injusticia y tiranía. El drama de los ancianos venezolanos no fue únicamente su sistema de pensiones. Ellos nunca tuvieron alcancías, nunca pudieron ahorrar, pero aún así también fueron robados. La dictadura venezolana se dedicó a gastar y gastar. Nuevos programas de subsidios, nuevos proyectos, más funcionarios y, por supuesto, también a robar y a robar. Y aunque Venezuela era un país muy rico en recursos naturales, no había suficiente petróleo para sostener el ritmo del gasto. Es por eso que los políticos venezolanos decidieron usar la vieja confiable: imprimir dinero, para mantener ese enorme gasto y, por supuesto, seguir robando. Aunque no parezca tan evidente, lo que está haciendo nuestro amigo chavista es una forma encubierta de robarnos. Cuando imprimen e imprimen billetes y todos estos entran en circulación, pierden su valor. Es por eso que Venezuela entró en una hiperinflación. Pero, ¿qué significa realmente la hiperinflación? Significa que con este fajo de bolívares ni siquiera me alcanza para comprarme un dulce. Y también significa que en mi país, Colombia, los bolívares han sido utilizados como materia prima incluso para hacer artesanías. ¡Qué ironía! Pero esto no es una broma, se trata realmente de una tragedia, sobre todo para los ancianos venezolanos, personas que por su edad o por su salud ya no podían volver a trabajar y dependían únicamente de una pensión. Para esas personas, para los ancianos venezolanos, la hiperinflación se convirtió en un cáncer terminal. Uno de los venezolanos víctimas de este saqueo inflacionario fue Jesús García, quien empezó a recibir su pensión en 2015. Aunque recibió una pensión muy bajita, una pensión mínima, por lo menos le alcanzaba para comprar una canasta básica de alimentos.
Pero entre 2015 y 2018, que fue el año en el que Jesús falleció, el bolívar perdió todo su valor. En 2016, la inflación llegó al 438% y en 2018 algunos expertos estiman que fue del 1.600.000%. Es una cifra absurda. En otras palabras, la pensión de Jesús García se esfumó. En 2018, que fue el año en el que Jesús García falleció tras estar 18 horas esperando recibir una pensión de menos de $2. Una pensión que no le alcanzaba ni siquiera para comprar una cubeta de huevos. Nuestros amigos de la dictadura chavista imprimieron tantos billetes para saquear las pensiones de los venezolanos como Jesús García. Allí, ocultos en las sombras, como en Argentina, también acabaron con el sustento de personas como Jesús García y millones más de ancianos. Pero también quise viajar a Perú a conocer un caso distinto, uno que ha sido usado por los enemigos del ahorro y de la propiedad privada, por los socialistas, para decirnos que supuestamente el Estado es bueno administrando las pensiones, y eso no es cierto. Llegamos a Perú, acabo de aterrizar a Lima, estoy muy feliz porque Lima me ha parecido que es una ciudad divina. A Lima vinimos a hablar con dos expertos, dos grandes economistas peruanos que nos van a contar qué es lo que está pasando con el sistema de pensiones en Perú. ¿Cómo funciona el sistema pensional en Perú? En el Perú se creó el sistema público de pensiones en 1936. Que fue ampliando su cobertura a lo largo de las décadas del 40, 50, 60 y 70. Pero el sistema entró en crisis cuando vino la hiperinflación de fines de los años 80. Y tal era la crisis que eso propició una reforma radical, que fue la introducción del sistema privado de pensiones, la creación de las administradoras. Perú y Colombia dentro de la región son los que cuentan con lo que se llama un modelo de sistema de pensiones paralelo, ¿no? Es decir, que la persona, el trabajador, cuando va a cotizar, o está a punto de cotizar a pensiones, tiene la opción de elegir si quiere ir al sistema de reparto o quiere ir al sistema privado, ¿no? El sistema privado, el de AFPs, que también se llama en Colombia AFPs, son muy similares, pero el esquema de acumulación, es decir, el ahorro que tú vas generando en tu etapa activa es muy similar. Porque lo que ha demostrado la experiencia es que más allá de las críticas y del malestar que alguna gente expresa con el sistema privado, el 80 o 90% de los jóvenes que comienzan su vida laboral opta por el sistema privado, y yo estoy convencido de que no opta a ciegas, de que sabe porque escucha, ve lo que ha pasado con gente de su entorno y se da cuenta de que es preferible entrar al sistema privado. ¿Y cuáles son las diferencias en la administración que hace un fondo privado al sistema de reparto? Básicamente es que en el sistema de reparto uno pone su dinero en lo que se llama un fondo común, una bolsa común, ¿no? Yo lo llamo como si fuera una pirámide. Es al final una pirámide. Todos los afiliados cotizamos para pagar la pensión a nuestros abuelos. Es que el sistema de reparto es, y eso lo dicen varios, ¿no? Es la única pirámide que se permite en el mundo, ¿no? Las pirámides están prohibidas, sancionadas en cualquier sistema financiero. La única que está permitida en varios países del mundo es la del sistema de reparto, porque se entiende que el Estado lo respalda. Y claro, al final, ¿qué sucede? El sistema termina estando desfinanciado, en Perú está desfinanciado, prácticamente un tercio el Estado tiene que poner todos los años porque no cuadran las cuentas, ¿no? Y el problema es que es una brecha que se va abriendo, ¿no? En el caso del sistema privado de pensiones, el dinero siempre es tuyo, es decir, tú puedes aportar de repente poco, pero estás seguro que el dinero que está ahí es tu ahorro y está capitalizándose, ¿no? Y los cálculos en general, el promedio histórico es que tú obtienes 3 veces más de lo que has puesto. Claro, si tú has puesto muy poquito, vas a obtener muy poquito.
Los peruanos, como los argentinos, han tenido e incluso aún tienen un sistema de pensiones que les permite ahorrar para su vejez. Sin embargo, en 2020, debido a la pandemia y a la crisis económica, los políticos pensaron que era una buena idea permitir que los peruanos retiraran sus saldos. Esto a la fecha ha ocurrido 7 veces. La explicación más fácil que nos han dado es decirnos que los peruanos fueron tontos e irresponsables, porque dicen que gastaron el dinero de su vejez en otra cosa. La preocupación es que los ciudadanos puedan ser irresponsables y gastar sus ahorros mucho antes de la jubilación. Así que supuestamente podríamos necesitar que los políticos nos ayuden a controlarlos para evitar este comportamiento. Nos dicen que confiemos en que el Estado maneje nuestros aportes, esperando que lo haga de manera prudente y responsable. Pero, ¿por qué tantos peruanos decidieron retirar su dinero de las cuentas pensionales? Nos encontramos y conocí a Juan Manuel. Juan Manuel fue la persona que nos llevó del aeropuerto al hotel y Juan Manuel es un limeño que también nos está hablando de pensiones. Quedé de encontrarme con él aquí en el centro de Lima, en la Plaza Mayor. Acompáñenme a hablar con él. He sabido que en Perú, como desde pandemia, le dijeron a los peruanos, ustedes tienen permiso para retirar, a los que estaban en una AFP, les dijeron que tenían permiso para retirar una cantidad de sus saldos, de sus ahorros. ¿Usted cómo vio eso? ¿Qué piensa de eso? Bueno, hay que ver, yo lo veo de dos maneras. Una, muchas personas con lo de la pandemia se quedaron sin trabajo. Ese grupo de personas sacaron su dinero tratando con la idea de hacer un negocio. Ahora hay que ver si esas personas al final utilizaron ese dinero en hacer negocio o simplemente se gastaron la plata. ¿Que se la gastaron o que lo usaron bien? La gran mayoría, cuando tiene plata en la mano, no sabe qué hacer, no sabe en dónde invertirla, o no se asesora bien, y el tener la plata en este momento, bien, pero después que se la gastó, uy, ¿por qué me la gasté? Claro. Ya viene el problema. En el fondo la gente no actúa irracionalmente o no de la manera en que se pinta. Yo creo que la gente es mayormente consciente de la necesidad de ahorrar. Yo creo que mayormente la gente que retira ahorra o invierte esa plata en alguna alternativa y que lo hace principalmente para protegerse de una posible expropiación. También he hablado con otros peruanos y me dicen, yo prefería sacar mi plata, ya sea por usarla en lo que fuere, pero yo prefería sacar mi plata porque es que yo desconfío de que los políticos luego vayan y le metan mano a eso. Pues ha pasado en otros países. ¿Usted cree que sí o que no? Tiene un alto porcentaje de razón, porque lastimosamente los gobiernos que hemos tenido echan mano de lo más cercano. Y donde encuentran plata, la agarran y después vaya a ver quién se la devuelve. Yo tengo temor de que me la vayan a robar, pero si la sacas, inviértela. A los políticos en general les disgusta que haya esta cantidad de ahorro, ¿no?, sobre la que no tienen control. Así es. Porque ellos prefieren un sistema público al que le puedan vender bonos del Estado para financiar obras de carácter político. Usarlo de caja menor. Y ya se ve después qué pasa con los afiliados. Ellos quisieran tener el control de esos recursos, aunque no estén en ese momento en el gobierno, pero que eventualmente estarán en el gobierno o algún allegado estará en el gobierno y podrá hacer un buen uso, entre comillas, o sea, un uso político de esos fondos. Y entonces, ¿tú crees que estuvieron los peruanos motivados por la desconfianza? Sin duda. Sin duda el tema de desconfianza, el serio problema institucional que existe en el país. ¿Realmente los peruanos fueron tontos e irresponsables? No lo creo. ¿Por qué mejor no lo vemos de la perspectiva de la confianza, o mejor dicho, de la desconfianza de los peruanos en sus políticos? Los peruanos viven en un vecindario llamado América Latina, en donde los políticos han robado esas cuentas de ahorro individual, como en la Argentina kirchnerista, o han impreso tantos billetes que las pensiones se han vuelto inútiles, como en la Venezuela chavista. Pero no hace falta ver a los países vecinos. Los peruanos ya saben lo que es sufrir una hiperinflación. En la década de los 80 y los 90 vivieron esta catástrofe financiera que les destruyó su ahorro.
Entonces, si hay políticos rondando su ahorro y si existe una amenaza latente del populismo, ¿cómo pedirle a los peruanos confiar? Han caricaturizado lo que hicieron los peruanos diciendo que se gastaron su plata en comprar televisores. Eso no fue así, pero aunque lo hubiera sido, es más razonable tener televisor en mano que alcancía al alcance de los políticos. Ellos sí, irresponsables. Por lo tanto, es muy difícil pedirle a los peruanos confiar en el Estado. Muchos de ellos, con su ahorro individual, arreglaron su casa, compraron un negocio, compraron un taxi, en fin, múltiples alternativas mucho más seguras que dejar su ahorro en manos de los políticos. Y para finalizar nuestro viaje llegamos a Bogotá, Colombia. Estamos en el hermoso barrio de La Candelaria. Aquí en Bogotá vamos a hablar con César. César es uno de los millones de colombianos perjudicados con la reforma pensional. Vamos a hablar con él. César, ¿cómo está? Muy bien, Jerome. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Bueno, César, en Colombia se acaba de aprobar una reforma pensional. ¿Tú qué piensas de esa reforma? Yo considero de que cualquier reforma es bienvenida siempre y cuando sea para mejorar. Es en lo laboral, en lo pensional, en lo educativo, en la justicia, en todo. Bueno, ¿y tú crees que esta reforma va a mejorar el sistema pensional? ¿Va a mejorar tu condición? No, desafortunadamente no. A mí me afecta mucho. No me está mejorando las condiciones. Me está completamente quitando todos mis derechos. ¿Usted qué iba a hacer con su ahorro? Con ese ahorro es única y exclusivamente para el estudio de mi hija. Y pues si el excedente, pues para el sostenimiento de mi familia. Claro. ¿Y tu hija qué está estudiando? Mi hija estudia medicina, casi termina, le faltan 2 semestres. Claro, no, y medicina es muy costoso. Demasiado costoso. ¿Cómo vas a pagar la universidad de tu hija? Desafortunadamente, Jerome, no tengo los recursos. Me lo están robando, me lo están quitando de mis manos. Esa era mi esperanza. Esa era la fe que yo tenía, esa era la tranquilidad que yo tenía para poder garantizar el estudio de mi hija. Las cuotas que yo hice en el fondo de pensiones, más los intereses, de los cuales yo tenía esa expectativa, poderlos recuperar inmediatamente yo cumpliera la edad de pensión, que en este momento pues voy a cumplir ya 59 años. Ya casi. Ya no tengo trabajo, no me lo dan en ninguna otra parte. ¿Y qué va a pasar específicamente con tu caso? Ahora, con la reforma pensional me van a dar no sé cuánto, mensualmente, muy poquito, y eso no me alcanza absolutamente para cubrir los gastos que yo tengo en la universidad de mi hija. Lamentablemente, los colombianos no aprendimos la lección de nuestros vecinos de América Latina. Imagínense que aquí se acaba de aprobar una reforma pensional que expropia nuestro ahorro y que además nos va a obligar a que dejemos de ahorrar en alcancías como estas. Lo mismo que sucedió en Argentina está pasando en Colombia. Ese ahorro de los trabajadores se convirtió en un tesoro muy pero muy tentador para los políticos, casi como en un botín. Ellos van a coger todo nuestro ahorro, que son casi 100.000 millones de dólares, y se lo van a llevar. Y los trabajadores nos veremos obligados a dejar de ahorrar en nuestras alcancías y a empezar a tener que darle nuestro dinero a los políticos de turno. Y es que al igual que como ocurrió en países como Argentina o en Venezuela, los colombianos ahora estamos obligados a afiliarnos a un sistema de reparto, o mejor dicho, a una pirámide. ¿Y por qué digo que es una pirámide? Porque es que en la base estamos todos los jóvenes trabajadores, los que aportamos, y nuestro dinero no se ahorra, sino que va dirigido a pagar la pensión de los abuelos, de los ancianos. Pero uno de los problemas de estos sistemas piramidales es la baja natalidad. Imagínense que en Colombia la natalidad está cayendo tan pero tan bajo que es incluso comparable con la cifra de Japón. Y para poner un ejemplo, mi bisabuela tuvo 8 hijos, mi abuela tuvo 3 hijos, mi mamá tuvo 2 hijos. Y yo tengo un gato y no sé si voy a tener hijos. La natalidad está cayendo un montón. Y esa pirámide va a dejar de ser una pirámide porque va a terminar invirtiéndose. Muchos ancianos, muchos pensionados a los que no habrá plata para pagarles su pensión. En 2050, el 25% de los habitantes en Colombia van a ser adultos mayores, 15 millones de ancianos, el doble de abuelos que tenemos hoy en nuestro país. Eso es una cifra desorbitante, ancianos que van a estar recibiendo una pensión. Pero yo me hago una pregunta, ¿una pensión con qué dinero si es que no hay ahorro? El sistema piramidal al que nos están condenando los políticos es un sistema que nos va a dejar sin pensión y que nos está condenando a defraudarnos. Los políticos nos dicen que en estos sistemas de pirámides supuestamente se va a ahorrar, pero eso no es cierto. ¿En serio le vamos a creer a los políticos de América Latina? No creo.
Estos sistemas de pirámide, el único problema que tienen no es que nos estemos envejeciendo. El problema real es que, al funcionar como una pirámide, están destinados a expoliar, o mejor dicho, a robar el ahorro de las personas. Esto es básicamente una estafa, aunque legal, sigue siendo una estafa. Durante este viaje aprendí que el futuro de mi generación está en riesgo. Nuestro ahorro pensional ha sido tomado como un botín por los políticos de extrema izquierda y socialistas de la región. Un botín que se han llevado, un botín que ha sido expropiado, un botín que se quieren seguir robando. Además, sumado a la crisis demográfica que va a vivir mi generación en algunos años en América Latina, nos están condenando a que tengamos una vejez indigna de vivir, una vejez precaria en la que no habrá ni libertad ni ahorro. También aprendí que sin confianza no hay incentivos para que la gente le apueste al futuro y por ende no hay incentivos para nuestra vejez. Jóvenes, no nos dejemos que nos quiten ni nuestra libertad, ni nuestra propiedad, ni la confianza. Desde Herón con mi ahorro seguiremos luchando para que a los jóvenes de América Latina, como a mí, no nos roben el permiso para envejecer.